Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Ya lo están viendo, está con nosotros la especialista en rehabilitación, la doctora María de los Ángeles Soria Bastida. Querida Mari, bienvenida al podcast. Hola, muchísimas gracias, Agus. Gracias por la invitación. Mira, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Nos interesaba alguien con tu conocimiento, capacidad y tu forma de transmitir, porque precisamente hoy vamos a hablar de una película que es una película muy, muy bonita, muy emotiva. Te agradecemos la recomendación. Es una película que lleva por nombre Yo antes de ti. Y como hacemos en el podcast de Cinequiatría, elegimos una película y un personaje y la analizamos a través de la perspectiva de la salud mental. Y te agradecemos mucho estés con nosotros. Y antes de dar paso al análisis del personaje, quisiera preguntarte, ¿qué es para ti la película Yo antes de ti? Muchas gracias. Fíjate que esta película, cuando la vi, me generó muchos sentimientos, muchas emociones que nosotros cotidianamente en la rehabilitación manejamos. El ver cómo una persona joven en una edad productiva tiene todo y de repente por un accidente, algo que se suscita inesperadamente, lo pierde. Y lo difícil que es tanto para la persona que lo está enfrentando como para todos aquellos que están a su alrededor. Entonces, manifiesta una parte de aquello que nosotros vemos diariamente y que consideramos necesario estar incluyendo y que las personas lo conozcan. Mira, qué importante que nos lo digas de inicio, porque efectivamente nos interesa ver esas partes que ocurre y el protagonista, que me gustaría, si te parece, que nos dediquemos o nos centremos en el análisis, principalmente en él, y hablar acerca de cómo lo estás describiendo, ¿no? Cómo este incidente él va distraído. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Que ahorita te voy a preguntar, ¿cuántas veces lo verás tú en tu ejercicio profesional? Pero que un descuido, el ir agachado, observando tu teléfono, y ya ni siquiera hablo que estás absorto, metido en tus pensamientos, con preocupaciones, no, estás viendo la pantalla del teléfono y esta película inicia con un hecho desafortunado, ¿no? Que es él es atropellado por una motocicleta y queda con una afección. Pero quería preguntarte, en tu experiencia, cualquiera dirá, es una película, esas cosas no pasan, a la gente no la arrollan por ir viendo su celular, pero creo, y no sé, tú sácanos de duda, ¿ese tipo de experiencias ocurren así? Sí, sí ocurren así, a veces uno no lo espera, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo vamos absortos en el trabajo? Voy a contestar rápido, no pasa nada, ya levanté la vista, observé que está libre, puedo seguir caminando y de la nada sale alguna persona, un automóvil, en este caso una motocicleta, y uno se queda esos segundos absortos en la pantalla y es cuando se presenta en esas situaciones que uno dice, no pasa, pero sí, y más de lo que uno se podría imaginar llegando a situaciones tan complejas como las que sufre Will, ¿no? El personaje de la película, en el cual queda cuadripléjico y ya no puede desempeñarse, pierde su autonomía por completo y se modifica todo en su persona, en su familia, en sus conocidos, en su prometida, en el trabajo, ¿no? Todo cambia completamente. Oye, sí es cierto esto que nos estás diciendo porque es evidente como él, si bien esta película está basada en el libro que lleva el mismo nombre, que la autora, la escritora, platicábamos tú y yo antes de iniciar el episodio, como la autora del libro, a partir de sus experiencias personales, de qué significa cuidar a alguien 24 horas al día, ella en las entrevistas así lo ha mencionado, y cómo se inspira en un atleta australiano que tiene un accidente y que queda cuadripléjico y de ahí se inspira a escribir lo que fue llevado después a la pantalla que nos estás comentando acerca de Will. Will, un hombre que al parecer tenía su vida resuelta o se encontraba en un momento muy exitoso y fíjate, me hiciste acordarme, pierde hasta la pareja, qué fuerte porque era un hombre que lo vemos en un momento en donde la película nos ofrece esta visión que la familia, con los recursos que esta familia disponía, quiero pensar que este es un escenario ideal,
y no porque diga yo que es ideal para cualquiera, es una cuestión desafortunada, como a Will, el accidente, quedar cuadripléjico, pues como bien nos describes, no mueves del cuello para abajo, pero no mueves prácticamente nada. ¿Ocurre así, Mari? Así ocurre después de que ocurre un accidente, en este caso que se afecta la columna vertebral, ¿no? Que es la que nos mantiene en el sostén, y dentro de ella va la médula, que es la que se encarga de realizar y conducir todos los movimientos, las sensaciones, el sentir, todas las funciones que normalmente tenemos y que a veces no damos cuenta de ellos porque las vivimos al día. Se pierde completamente de donde se lesiona hacia abajo completamente. Y en la película se observa como Will tiene una lesión muy alta, porque inclusive lo único que puede mover un poco es su cuello, ¿no? O sea, controla su cuello, su cerebro está íntegro, él percibe todo, sigue siendo muy inteligente, está muy bien adaptado a todo, pero sí ya del cuello hacia abajo ya no. Un poco moviliza los dedos, que es lo que le permite mover el control de su silla de ruedas eléctrica que tiene, pero hasta ahí. Todo lo demás se lo tienen que realizar, lo tienen que controlar, lo deben cuidar, ¿no? Tan es así que tiene un cuidador que ahí te ponen como que es un experto terapeuta, porque tanto le hace ejercicio como le realiza todas las actividades básicas que ya perdió. Bañarse, peinarse, vestirse, alimentarse, ¿no? Salir, inclusive viajar. Todo esto cómo cambia drásticamente, lo muestran muy claro en la película y cómo se afecta emocionalmente Will, ¿no? Cómo se ve apagado, no se arregla, de ser un hombre exitoso, que te lo ponen, pues un hombre Muy atractivo, atractivo, hace claro, ejercicio, atlético. ¿no? Él mismo platica, fui, subí, hice aquí, allá, inclusive él tiene una moto, ¿no? En el libro te describen mucho más que él tiene su moto, le gusta salir en ella, y cómo de repente ya no tiene nada, y para él se termina todo, ¿no? Completamente. Y sí, realmente, como comentas, ahí te ponen una persona que está en una situación en la que tiene de todo, ¿no? Tiene recursos económicos porque le adaptan prácticamente un departamento a él donde se puede desplazar, ¿no? Donde puede estar, una silla de ruedas que es muy especial, sumamente cara, una camioneta en la cual puede subir su silla sola y se puede trasladar a donde sea, ¿no? En cualquier lugar. El hecho de que están buscando un cuidador, alguien especializado que les ayude, la mamá quiere un extra, ¿no? Alguien que le impulse un poquito de ganas de vivir a su hijo, ¿no? Que lo ve perdido, pero también ellos dedicados a lo suyo, le pagan a alguien, una situación relativamente, como comenta, satisfactoria para una persona que quedó en situación de discapacidad. Oye, y qué importante esto que nos estás diciendo para la gente que nos ve y nos escucha, porque alguien podría pensar, pues, ¿qué le falta? No tendría que sufrir, no tendría por qué estar con una crisis emocional, porque si bien el libro es muy claro acerca de por qué razón un personaje fantástico, entrañable, adorable, que también en el libro nos enteramos, más en el libro que en la película, un poco por qué viste de esa manera, y es a Luisa Clark, la maravillosa Emilia Clark, cómo la mamá empieza a buscar efectivamente y ya te vas enterando luego por qué, alguien que le acompañe y que no se separe de él y que quizás pudiera cambiar lo que poco a poco nos vamos enterando, que él había tenido impulsos, actos y deseos de dejar de vivir. Mari, quiero preguntarte, sé que en tu formación profesional y en tu actividad de trabajo como médico especialista en rehabilitación, ¿has tenido contacto con personas que por otros mecanismos, incluyendo el que vemos en la película, han quedado con una lesión medular? Y la médula es, como bien nos dijiste, esta parte central que recubre toda la que son los huesos de la columna y que es tan sensible y delicada que se puede lesionar en cualquier nivel, como nos dijiste, un nivel alto, pues es muy arriba, a nivel de cuello, ¿no? Que hasta la respiración se compromete y puede quedar con un nivel un poquito más bajo, pero en tu experiencia, el tener una lesión de este tipo, que una persona desarrolle una discapacidad, ¿afecta su salud mental? Muchísimo, muchísimo, porque
cambia drásticamente tu vida, como el caso de Will, ¿no? Nosotros en el día a día convivimos con personas que dicen, pues voy de vacaciones o vamos de Semana Santa, nos salimos, nos vamos y por clavados. Es muy común nosotros recibir lesiones cervicales, que son afecciones de la columna más altas, por aventarse un clavado a un río, a un arroyo, a una laguna en la cual no conozco la profundidad. Así están jugando, están bromeando entre amigos, se avientan el clavado, golpea la cabeza en la parte inferior, hay zonas profundas y no profundas, obviamente algo natural, pues desconocemos cómo se encuentra abajo, golpea su cabeza y se fracturan las vértebras y entonces se lesiona la médula. Así nos llegan los pacientes, por incidentes así que parecen tan banales, ¿no? No pasaba nada y de repente ya se afectó, ¿no? Porque van en el automóvil, no usan el cinturón de seguridad, un enfrenón brusco y yo venía dormida, mi cabeza no venía firme y también llega a ocurrir lo mismo. Entonces son situaciones que uno dice no pasan, pero son más frecuentes desafortunadamente de lo que quisiéramos y a cualquier nivel económico, ¿no? Es una de las principales causas de esta lesión medular son los accidentes automovilísticos, ¿no? Es una de las causas que se presentan y los traumas que pues a veces no lo medimos, ¿no? En el afán de que voy a divertirme, estoy feliz, voy con mis amigos, los jóvenes, la edad que tiene Will es una edad productiva en la que es hasta cierto punto impulsivo, ¿no? Me siento con toda la fuerza, estoy feliz, vivo, estoy exitoso en todos los ambientes, entonces lo realizo y ocurren esos incidentes desafortunados en los cuales te cambia drásticamente la vida. El que alguien necesites de alguien para que te cambie, para que te asee, para que te bañe, para que te ponga en la ventana, para que te acerque lo más básico, pues obviamente te vuelves dependiente completamente. Esas actividades de la vida diaria que tú estabas acostumbrados a realizar y que a veces no valoramos, eh, eh, te percatas de que ya no puedes, de que necesitas que alguien esté ahí pendiente a tuyo. Y pues en este caso en la película, Will tenía alguien a quien le pagaban y quien lo hacía con gusto y aparte, pues el carácter del joven, hicieron empatía, se llevaban muy bien. Cuando llega Luisa con esa alegría, esa sinceridad, esa sencillez que tenía, pues él le agrada, ¿no? Porque él está acostumbrado a otro mundo, a otra vida y descubre con ella que hay algo diferente, pues le da un poquito de luz, de vida, de algo diferente a lo que él estaba acostumbrado y observamos que hay unos pequeños destellos de que sonríe, de algo diferente, inclusive pues le comenta, ¿no? El tipo de ropa que utiliza, el tipo de medias, los zapatos, tan alegres, tan llamativos. Casi siempre las personas en situación de discapacidad, quien está a su alrededor, tratan de animarlos y la idea es esa, ¿no? Que sonría, que voltee, que vea que hay algo más. Sin embargo, la situación en la propia persona es muy compleja, es muy difícil en la persona y en la familia, porque los papás sufren de otra manera, siendo ellos los que están ahí observando a su hijo cómo día a día se apaga, cómo ese hijo que conocían tan empeñoso, trabajador, ya no quiere, ¿no? Ya se fatigó, ya dice, ya está ahí, me traen otra persona, se le ve su cara de aburrimiento, y en la vida real eso ocurre. Los pacientes están cansados, aburridos, dice, ya no, otra vez. Sí, ya sea en la situación económica de Will, ya sea en la situación desafortunadamente ocurre en poblaciones más humildes, las lesiones medulares están más en personas con mayor falta de recursos económicos, en las cuales es mucho más difícil contratar a alguien y quien un familiar, a veces la esposa, el hermano, el hijo, se vuelve el cuidador primario, ¿no? Y es el quien tiene que estar al pendiente, este cuidador primario es el que le acerca todo, aparte de hacer lo que le corresponde y algunas veces de trabajar, le tiene que acercar todo para vestirlo, cambiarlo, ya es hora de darle de comer, su desayuno, arreglarlo, más los cuidados que requiere un paciente lesionado medular. Una persona lesionada medular requiere cuidados específicos para evitar complicaciones que pueden ser fatales en su situación. Y fíjate, Mari, y esto tan interesante que nos estás describiendo, preparando el episodio del día de hoy y que ya habíamos platicado tú y yo antes de grabar, cómo la idea de dejar de existir y dejar de vivir, uno pensaría cómo alguien que no puede moverse del cuello hacia abajo o que está extremadamente limitado tendría la capacidad de hacer algo en contra de sí mismo. Y tanto en el libro como en la película nos enteramos que la presencia de Luisa tenía como tal un requisito que la mamá le había especificado con toda claridad. Jamás lo dejes solo por más, creo que de 15 minutos. Oye, ese tipo de experiencias pasan, ocurren, pueden suceder en una persona con lesión medular. Sí, sí pueden suceder. El cansancio es tan grande, el hartazgo, el aburrimiento,
el ver que no funciona, que nosotros nos toca confrontar y decirle al paciente y a la familia, ¿saben qué? Ocurre esto, ya es irreversible, ya no va a haber recuperación mínimamente. Como médicos rehabilitadores te puedo decir que les tengo que decir, voy a ver cómo le enseño para evitar complicaciones, le voy a enseñar a manejar aquello, le enseño a usar la silla de ruedas, cuál es la que más le conviene, ¿no? Cuál es la que necesita, la que le va a funcionar, de qué manera lo van a atender, inclusive qué tipo de ejercicio realizar para evitar ciertas deformidades, porque ya no se mueve la persona. Y le voy enseñando, ¿no? A eso me dedico yo, a enseñarle qué es lo que tiene que hacer, cómo prevenir complicaciones en situación de reposo, los pulmones ya no se mueven igual, el corazón ya no funciona igual. Lo único que él tiene íntegro y completo es su cerebro. Su cerebro, el movimiento de su cabeza en este caso, cuando la lesión es muy alta, entonces el paciente se queda solo completamente, ¿no? Por más que hoy va un familiar, hoy va otro familiar, hoy platica con sus hijos, nos ha tocado que los hijos llegan de la escuela, corren con el papá, le enseñan los dibujos, mira lo que hizo hoy en la escuela, mira, sonríe unos segundos el papá, pero después viene esa sensación de tristeza que nos transmiten de no lo puedo abrazar, ¿no? No puedo llevarlo a la escuela, no puedo ver que mi hijo corre y entre. Entonces es una angustia y una desesperanza tan grande la que te transmiten que realmente lo plasman en la película. Eso es lo que siente esa persona. Por eso dentro del tratamiento de rehabilitación, nosotros lo hacemos de forma integral. En el equipo de trabajo metemos a los psicólogos y a los psiquiatras. Necesitamos de su apoyo porque ese aspecto emocional está muy afectado, mucho, muy afectado. Y tenemos que trabajar tanto en la persona con discapacidad como en la familia. Porque ahí en la película te ponen como la mamá dice, no, yo voy a hacer todo lo posible por quitar de la mentalidad de mi hijo el ya no querer estar. Y el papá lucha en déjalo, dale oportunidad, déjalo que decida, ¿no? Y finalmente él te manifiesta como dice, nadie me va a cambiar de parecer, ¿no? Sí estoy viviendo momentos bonitos con Luisa ahorita, como la veo, sonrío, algo espontáneo, alegre, diferente. Sin embargo, la idea no se la quitó nunca, ¿no? Esa sensación de ya no quiero, que es un debate muy grande a la Que fecha, le da ¿no? En 6 estas meses a personas, la familia, ¿verdad? Les que le da dice: "Yo 6 te doy meses, 6 meses", y él claro. firme en su decisión, porque él estaba determinado incluso, vamos, que creo que la familia termina consintiendo un poco esa decisión. Sabemos que es un tema complejo, pero, él había intentado previamente, porque en alguna de las escenas él, se es descubierto porque y quería preguntarte esto, fíjate, no quiero que se me pase de una crisis que él tiene donde suda excesivamente Nathan, que era el enfermero terapista, una cosa así, un hombre muy capacitado que bien decías, tenía la familia contratado, le había dejado a Luisa en una especie de bitácora, una especie de manual de procedimientos que hacer y cómo, que él no regulaba la temperatura, me pareció muy interesante, pero llega corriendo porque por fin, en el libro te dicen que una tormenta de nieve había impedido llegar a más rápido, pero el punto es, esta reacción física que él tiene, ¿tiene algún nombre? ¿Es algo que la gente que tenga alguna persona cercana que tenga este tipo de condición de salud tendría que vigilar? Es algo muy importante. Es uno de los padecimientos que llega a generar complicaciones fatales en un paciente con lesión medular. Se llama, lo podemos conocer como disreflexia autonómica o disautonomía en el lesionado medular. No está actuando adecuadamente su sistema nervioso a nivel medular y entonces tienen crisis altísimas de presión. Se eleva muchísimo la presión arterial, se altera el corazón, la sensación, pueden tener esa sensación en su cara de que se expone muy roja, sudoroso, ¿no? Él suda enormemente, lo ponen en la película y así se ponen los pacientes. Claro que en la película te ponen que minutos dura y ya alcanza a llegar él y obviamente él debe tener un conocimiento muy bien específico para poder ver cómo le hace y revertirlo, ¿no? En estos casos, cuando las personas los tienen, por eso es importante que los capacitemos, porque necesitamos quitar la causa. Hay algo que generó que él se descompensara. Puede ser un ejercicio mal realizado, puede ser que su vejiga ya está muy llena y se le tiene que hacer drenar esa orina de la vejiga con ciertos horarios. Si se le pasó y se quedó así, eso puede condicionarlo. El hecho de que no haya evacuado, él ya no controla esfínteres. Tenemos que enseñar a la familia cómo lo tiene que realizar. Entonces, estas situaciones son causantes de la disreflexia,
que llegan a presentar los pacientes y que puede poner en riesgo muy importante su vida. Y es muy importante preguntarlo, porque fíjate que a nivel internacional está muy descrito, de hecho hay manuales, los ha hecho la Organización Mundial de la Salud y tratamos de que se comunique y se entere la gente de esto, porque es una manera de prevenir complicaciones que son muy severas en un paciente. Y hay que saber identificar los síntomas, porque si bien es cierto que hay un porcentaje de estos pacientes que manifiestan estas disreflexias o disautonomías sin síntomas, que todavía es mucho más grave, el saberlas identificar y saber que quitando lo que lo ocasionó puede hacer que normalice la frecuencia cardíaca, la presión, se eleva muchísimo la presión a nivel del cerebro, puede ocasionar problemas bastante graves en estas personas y saber qué hacer para evitar estas complicaciones es necesario preguntarlo siempre con un médico especialista que te explique bien cómo funciona y qué es lo que cómo van a actuar las personas cercanas a esta persona. Oye, Mari, quería preguntarte, el colapso de los cuidadores, el cansancio, el agotamiento, el ver al hijo mal, el esposo, como bien decías, quien sea que se trate, el familiar, es una condición que hemos visto en otras enfermedades, ¿no? Como en la demencia, Alzheimer, en otros episodios lo hemos hablado. ¿Dirías tú que en rehabilitación también sucede esto del agotamiento y colapso del cuidador? Mucho, mucho, sobre todo en aquellas personas con una discapacidad que requieren del auxilio de más del 70-80% de sus actividades, de su autonomía, ¿no? Que tiene que desempeñar a alguien más, es muy fácil que se colapsen. Y aparte entra un sentimiento como de impotencia, de culpa, de ganas de querer, como la mamá, ¿no? Quiere que viva, quiere que sonría, quiere que se siga desenvolviendo, hace todo su esfuerzo. Ese temor tan grande que manifiesta Luisa de no lo quiero perder, o sea, me duele porque no quiero que se vaya y no a veces olvidarnos en que debemos respetar también lo que esa persona siente y lo que quiere, ¿no? Esa parte es muy compleja. En rehabilitación nosotros lo vemos en lesionados medulares, pacientes con parálisis cerebral, pacientes con esclerosis múltiple, o sea, todos aquellos problemas y padecimientos que te imaginas, en el que sea, entra un médico especialista en rehabilitación. Y la manera en que debemos nosotros abordar estas situaciones es con la persona, con los familiares, con el cuidador y abarcar todo el entorno. Ese es el punto como primordial que realizamos los médicos especialistas en rehabilitación. Necesito ver un todo, un completo. Will tenía todo completo ahí, ¿no? Una cama adaptada, cómo le acercaban la comida, cómo lo lavaban, cómo la silla, la camioneta, los traslados, los viajes especiales, todo Ujú, tenía. ujú. Esa parte Sí. nosotros la tenemos que implementar con las personas que no lo tienen. Si no tiene una silla, lo ideal es ve con tu especialista y que te diga cuál usar. Hay muchísimas, pero a lo mejor la que tú vas a elegir no es la ideal para la persona que tú tienes. Es importante que un médico especialista te diga, porque varían en pesos, tamaños, intensidades, fuerzas del motor, el tipo de llanta que trae, la forma en que se va a recorrer. Enseñarle y entrenar a la persona cómo utilizar este tipo de aditamento también es elemental. El que yo platique con la familia y que le diga, pues no lo contrarié. Por ejemplo, Will, nos comentabas, se pone muy irascible, burlón, se enojaba, los corría, de repente era hasta grosero, ¿no? Lastimaba Mm, un poco a sí. Luisa. Y Sí. realmente eso ocurre, ¿no? Eso ocurre con las personas. Es tanta su frustración y su enojo que a veces nosotros tenemos que permitir que ellos se desahoguen y ya que se desahogaron, intervenimos. Y qué necesitas? O sea, te voy a explicar esto. Sí, pero mira, podemos lograr acá esta parte, ¿no? Esta situación ya no la puedes hacer, pero es muy compleja, ¿no? En la parte emocional es donde tienen que entrar ustedes los expertos que saben cómo abarcar esta zona, porque la familia quiere convencerlos. Dice, no quiero, pues tú podrás decir lo que sea, pero yo soy la mamá, yo pago y no va a ocurrir, ¿no? Lo que decía la mamá. Sin embargo, se nos olvida que la persona está sufriendo lo diferente, ¿no? Los hijos lo van a venir diferente, la mamá lo vive diferente, una esposa, un esposo lo ve diferente, los hermanos. Entonces es complejo, es difícil, no es sencillo. A veces el mejor cuidador es el que no tiene un lazo sanguíneo, ¿no? Con la Ey. persona, porque esa es la persona que va a actuar más objetivamente y ya lo único que tengo que hacer yo es enseñarle. Tienes que hacer esto, capacitarlo, mostrarle cómo se puede realizar de la mejor manera, aunque sí es demasiado complejo. Entonces, digamos que en términos de salud mental es muy importante que la rehabilitación se incluya dentro de varios padecimientos, sobre todo aquellos que han limitado la movilidad. Y yo te escuchaba y perdón de que interrumpa mi comentario, pero para que no se me vaya.
como el micrófono de repente, pero para que no se me vaya preguntarte lo siguiente, oye, cuando una persona nace con una discapacidad, ¿es diferente el proceso en su salud mental que cuando la adquiere en algún momento de la vida? Sí, mucho. Yo que he tenido la experiencia de estar cercana a las 2 partes, yo lo he observado. Un pequeño que nace con alguna discapacidad, por ejemplo, no sé, le falta una extremidad, tiene alguna malformación en su cara, cualquier cosa, él se integra así, él se conoce así. Él ve cómo desarrolla el resto de sus habilidades y capacidades para poder desempeñarse en el medio en el que lo pongas, pero rápido lo desempeñan. Me tocaba ver pequeños que a veces nacían sin poder mover sus piernitas, la mamá los ponía en el piso y el niño, pero si se desplazaba rapidísimo y se siente bien. Él realmente está adaptado a esa deficiencia que llega a tener, ¿no? Él se adapta muy bien, la familia si lo percibe, lo integra, que ese es otro punto, ¿no? El resto, la sociedad somos los que no estamos acostumbrados a cómo entenderlos y trabajar con ellos, ¿no? A integrarlos, eso es muy importante. Y la otra es el que lo tiene todo, yo me muevo, yo camino, vamos, aquí no nos ha pasado que te operan y de repente te dice el médico, no te puedes mover y no tienes que levantar tal cosa y no tienes que hacer, y pues no, no puedes, ¿no? Lo haces. Y dices, ay, se me olvidó que estaba operada, me dijo el doctor que no lo hiciera. Se te olvida porque lo pierdes, estás acostumbrado a hacerlo. Y a una edad como en la que está Will, que es una edad productiva 100% en todos los ámbitos, en todos los entornos que él tiene, lo pierde, es devastador. Es mucho, muy diferente. Me imagino que tú ahí tienes más la experiencia de el abordaje en una persona que lo tenía todo y lo perdió, hablando físicamente y de autonomía, aquel que nació sin algo y lo fue desarrollando y se fue adaptando al ambiente. Finalmente a los dos los tenemos que adaptar, pero uno perdió algo que, nunca, que siempre tuvo y el otro nació con algo que no tenía y se pudo mover en el entorno. Yo sí he visto la diferencia, son complejos los dos, sobre todo porque la sociedad, te digo, no estamos preparados para ello, ¿no? Ahí mismo lo ves en la película cuando llega al restaurante, pues con todo el dinero que quieras, con todo lo que la silla no es nada económica la que trae y aún así le ponen el pero, ¿no? Que no se vayan a sentir mal los otros que están en los otros comensales porque él llega en su silla de ruedas y desgraciadamente eso lo viven las personas día a día. Nosotros lo vemos constantemente, ¿no? Y el sufrir del familiar al observar cómo lo rechazan, cómo lo apartan y lo hacen a un lado, a la edad que quieras. Una persona con una discapacidad, a la edad que sea, le genera un sentimiento a la persona, si son papás, si son hermanos, si son hijos, a la propia persona las ganas de alejarse, de apartarse de ahí donde lo están diferenciando, donde le están diciendo no puedes pasar, no, no puedes entrar, a pesar de él que te lo ponen con todo el dinero del mundo, con todo lo que pudiera desempeñarse, con sus buenas adaptaciones que tenía, percibió lo mismo y dijo, vámonos, no quiero estar aquí, ¿no? Esa sensación que tienen porque no estamos preparados para ello. Qué importante esto que nos dices, Mari, la interacción de la persona con el medio ambiente es determinante para la conducta. Lo vemos y hemos tenido aquí en el podcast, por principio, ayudar a las personas a que sepan que la salud mental tiene que ver con la interacción, el medio ambiente y más. Y ya cerrando el episodio, Mari, queríamos preguntar, ¿qué fue para ti la película Yo antes de ti? Pues mira, la película me dio la oportunidad de observar ciertas situaciones que vivo en el día a día, ¿no? Que veo constantemente con diferentes personas. Eh, Esa parte tan compleja de respetar lo que la persona con discapacidad quiere, ¿no? Respetarla, entender a la familia, entender a la persona que se enamoró de él y que no quiere perderlo, pero finalmente dicen ellos en la misma película, ¿no? El amor es a veces dejar que la otra persona tome su decisión, no, no solamente aferrarse a ella. Y algo muy importante que a mí me agrada, por ejemplo, de esta situación del podcast y lo que podemos hablar en esto es que se enteren de que cuando tienes una situación así es importante acudir a un médico especialista en rehabilitación, alguien que sepa realmente qué te va a decir, cómo lo tienes que hacer y cómo desempeñarlo. Y que abarcamos el entorno, no solo a la persona y a la enfermedad, sino todo lo que realiza. Eso es muy importante. Y por otro lado, nosotros que estamos del otro lado, la sociedad en la que ellos se integran, no tener miedo, acercarnos, permitirles interactuar. Están igual que nosotros.
quizá los que estamos en otra situación somos nosotros y somos los que tenemos que dar el paso, permitir que suban primero, hablar con ellos normal. Su inteligencia es la misma o hasta más que nosotros. A veces la tolerancia de ellos y su resiliencia es más grande que la nuestra. Entonces yo creo que eso es algo sumamente importante que a mí me deja la película y la oportunidad que me brindaste de poder estar contigo. No, Mari, ¿qué dices? Para nosotros es un placer en el podcast de Cinequiatría tenerte y para las Muchas personas que quieran gracias. saber más acerca del tema de la rehabilitación y la importancia de la salud mental, ¿algún correo electrónico que nos quieras dejar? Sí, claro, mi correo personal es msoria, el número 22, @gmail.com. Pues querida Mari, ha sido un placer, en verdad, Gracias. el tiempo no nos está alcanzando para seguir hablando, nos encantará tenerte nuevamente aquí con nosotros, te agradecemos por el Muchas tiempo gracias. que nos has dedicado y le vamos a cerrar el episodio y los invitamos a seguirnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. No lo olviden, nos pueden seguir también en la página de cinequiatría.com y en el canal de YouTube de Cinequiatría. Querida Mari, un gran Gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.